a las 17, a las 6 de la tarde. Esta es la última clase para finalizar lo que es el módulo número 6. 1. Me van a disculpar que no podía ingresar en virtud que hay demasiados estudiantes y me tenían bloqueado lo que es el audio. Bueno, ya en segundo lugar, pues vamos a iniciar la cátedra del día de hoy. Quiero que me pongan mucha atención porque estas son preguntas del examen final. El día de hoy vamos a ver lo que es las instituciones, pongan atención, las instituciones, las normas jurídicas en donde se encontró el espíritu el espíritu y la filosofía para crear lo que es el programa, para que es el programa, la temática del derecho de los pueblos indígenas. Dentro de ese ordenamiento jurídico del que yo les estoy mencionando es tanto internacional como interno. En el transcurso del programa vimos muchos artículos de lo que es el Código Municipal, así como de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aunado a ello, también vimos en parte del programa, que hoy lo vamos a ver detenidamente, también lo que es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde habla el convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Acá mencionamos la palabra tribal. En el desarrollo del programa decíamos que los grupos tribales son aquellos grupos que se ubican en un territorio determinado de grupos étnicos, pero no pertenecen a ellos. Sin embargo, desarrollan sus propias costumbres y sus propias tradiciones, independientemente de la cultura de que ellos desarrollan, pero no son, los grupos tribales no pertenecen a ese grupo étnico. Luego tenemos lo que es el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Eso lo vamos a ir viendo despacio. Tenemos una hora. Luego tenemos el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Este acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas es parte fundamental también para la creación del programa de los derechos de los pueblos indígenas. Y este fue creado antes o casi, no simultáneamente, pero sí antes de la firma de los acuerdos de paz. El acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas busca lo que es la apertura de todos los derechos que tienen los pueblos indígenas. ¿Quiénes conforman los pueblos indígenas? Los grupos mayas, los garífonas, los grupos, los mestizos, mayas, garífonas, mestizos, nos queda uno por ahí en el tintero. Los grupos mayas, los grupos garífonas, los grupos cachiqueles, Chincas. los incas. Los chincas. Ah, sí, gracias. Entonces, son 4 los grupos que nos hablan los derechos de los pueblos indígenas, los acuerdos. 1, decíamos, chincas, mayas, garífonas y los mestizos. Este acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas no solamente se refiere a esos 4 grupos, porque cuando se refiere a ellos hace mención específica de la multiculturalidad. Estos grupos étnicos son multilingües y multiculturales. Plurilingües, multiculturales, y el otro aspecto que se refiere que vamos a ver a continuación. Luego tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta institución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está prácticamente no a la par, sino que coadyuva
cuando se habla de los derechos inherentes a la persona humana y que todos somos iguales ante la ley. Entonces, el día del examen, no confundir la constitución política de la República, porque uno de sus artículos, si no estoy mal, el 2.4, habla de la igualdad que tenemos todos en Guatemala relacionadas con los derechos humanos. Y recordémonos del 252, creo que es el B, cuando se habla de la discriminación que regula el Código Penal con la discriminación de los derechos de los pueblos indígenas cuando se habla de la discriminación de los mismos. Luego tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Aquí en su artículo 28, algo así, que está en el documento que se les envió, se refiere a aspectos sumamente importantísimos de los cuales tiende a proteger los derechos de los pueblos indígenas, esos pactos, principalmente cuando se habla de la apología. ¿Y qué es la apología? Nosotros en nuestro Código Penal lo tenemos regulado, la apología como del delito, apología del delito. ¿Y en qué consiste la apología en materia de los derechos humanos? Este es un discurso. La apología es un discurso en donde una persona o varias personas proclaman, en donde excitan a los movimientos violentos como la guerra. ¿Sí? Y esa en nuestro medio lo tenemos como apología del delito. Y la apología del delito en nuestro Código Penal lo podemos interpretar como aquellas personas que excitan, que invitan a la violencia, que invitan a la guerra. Este está cometiendo entonces apología del delito. Puede darse el caso que hay movimientos políticos, pero surgen personas en donde los excitan más a la violencia. Esa es la apología, es el discurso de la motivación hacia la violencia, principalmente cuando hay una guerra. En Irán, en Irak, en Europa hay una guerra. ¿Qué sucede si Donald Trump principia a excitar a esa violencia? ¿Qué sucede si Donald Trump principia a llamar a todas las organizaciones internacionales para que se unan para derrocar a determinados grupos en ese movimiento de guerra que hay? Ahí está cayendo él en una apología del delito. Bueno, entremos. Ya en ese orden de explicación, nosotros ya nos hemos formado una idea más o menos qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta temática la hemos venido desarrollando en el transcurso del programa. Y esto es el espíritu, la filosofía de la creación del mismo. Todo aquel que ganó el primer parcial, el segundo parcial, no le va a costar en lo absoluto porque todo esto fue lo que nosotros desarrollamos en la temática en todas las clases que se impartieron. Aquí tenemos el convenio 169. No lo confundamos. ¿Por qué ponemos 129 el día del examen? Son aquellos alumnos que no llegaron a ninguna clase y que andan perdidos. Yo le puedo preguntar, le puedo explicar apología del delito, apología del hecho clandestino, apología o apología sencillamente. Si él no estuvo en la clase, no va a poder contestar la pregunta. Bueno, acá tenemos el convenio 169. ¿Cómo debe de aplicarse este convenio internacional en Guatemala? ¿Cómo se debe de aplicar este sistema jurídico internacional teniendo nosotros nuestro propio ordenamiento jurídico interno? Anteriormente hablábamos de la dualidad jurídica. ¿Y qué es la dualidad jurídica? Es cuando dos sistemas jurídicos se aplican, es posible simultáneamente en un espacio eminentemente geográfico.
¿Y cómo se aplica ante esta duda, tal como lo tenían la duda los diputados y lo consultan ante la Corte de Constitucionalidad? Es parecido al sistema jurídico maya y el sistema jurídico interno. Aquí hay dos sistemas en donde se da lo que es la dualidad jurídica. Si se presentan dos sistemas jurídicos en un espacio eminentemente geográfico, entonces hay dualidad jurídica, no pluralismo jurídico, no monismo jurídico, es dualidad jurídica, porque el monismo jurídico es otra cosa, el pluralismo jurídico es otra cosa, de las cuales hemos visto anteriormente. Esa dualidad jurídica entonces debe de saberse interpretar y saberse aplicar, tal como lo dice la Corte de Constitucionalidad, que en un país como el nuestro, que tiene un sistema democrático, republicano y representativo. Y si es republicano es porque tiene los tres poderes del Estado, legislativo, judicial y y el, el legislativo, el judicial y Ejecutivo. y el ejecutivo. Ejecutivo, legislativo y el judicial. ¿Por qué? Es un sistema eminentemente representativo. Bueno, y en un país republicano, como consecuencia, teniendo estos tres sistemas, lo tenemos en un sistema eminentemente democrático, teóricamente hablando, pero así es como debe de interpretarse. Y en un sistema democrático se aplican las normas jurídicas. Funciona democráticamente en cuanto a la aplicación de la norma en los tribunales de justicia. Y al aplicarse la norma en los tribunales de justicia, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Y al tener la paz y la tranquilidad, entonces hay inversión. Y al existir inversión, prácticamente estamos saliendo de un país tercermundista, o un país en vías de desarrollo. Y mientras no tengamos todas estas situaciones, vamos a continuar en la misma situación en la que nos encontramos, que no podemos desprender. Por la misma situación en que están cooptadas la mayor parte de instituciones, con gente ineficiente, con gente que realmente no ha pasado por la universidad y lo que tienen es valor para ir a administrar la cosa pública y que ellos desconocen que no es así. Llegan con otro tipo de mentalidad errónea completamente, sin principios y sin valores, en busca de otras satisfacciones de carácter personal, olvidándose del principio de que el bien colectivo debe de prevalecer sobre el particular. Pero aquí no le hacen caso. Aquí esto es, cada quien hace lo que se le da la gana. Yo le doy el beneficio de la duda al nuevo fiscal general que ponga orden en todo esto. Aquí el motorista se mete por la banqueta y no le ponen remisión y basta sin placas, con 4 personas en la moto y llevan hasta el perro adelante. ¿En qué país se mira eso? Ni en mi pueblo se mira esto. Ahora yo me pregunto, ¿qué hace un guatemalteco en Europa? ¿Qué hace un guatemalteco en parte de Estados Unidos? Allá ni el papel del chicle que se comió tira. Se lo mete a la bolsa porque tiene miedo que lo miren y que lo echen de Estados Unidos. Somos un pueblo sin cultura. Y eso es lo que quieren todos los políticos, que nosotros no vayamos a la universidad. ¿Por qué? Sencillamente porque con láminas llegan a conquistarlos
por los votos de las próximas elecciones. Pero no nos perdamos, porque entonces no vamos a terminar la clase del día de hoy. Miren pues, pongan atención. El convenio 169, jóvenes, de acuerdo a su aplicación, de acuerdo a esa dualidad jurídica que se debe de analizar e interpretarse en forma armónica, busca principalmente que en las comunidades indígenas, cuando van a haber explotaciones mineras, plata, oro, níquel, etcétera, tienen que tener en primer lugar los estudios del Ministerio de Recursos Humanos, de Medio Ambiente, el visto bueno y la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. Y además debe de existir aquí lo que dice el convenio, la consulta a los pueblos indígenas. Una vez no llene los requisitos, es improcedente. Yo no recuerdo si ustedes cuando vieron en Puerto Barrios, cuando no querían que se dieran las explotaciones mineras, el expresidente, este señor Yamatei, miren, puso como 500 policías acá y 500 policías en el otro lado, protegiendo los camiones y los trailers en donde llevaban toda la maquinaria para que estos no fueran, no fueran interceptados o no les fueran a disparar o les lanzaran bombas. Eso está grabado. Qué ridículo, por Dios santo, lo que se está dando en Guatemala. Bueno, esto ya sabemos cuál es el espíritu filosófico de la creación del decreto del convenio 169. Este fue aprobado el 27 de junio de 1989 por la Organización Internacional del Trabajo, orientado a ser un instrumento jurídico que facilite el desarrollo de los pueblos indígenas, y hasta ahora 22 países lo han ratificado y adoptado. Guatemala, reconociendo los derechos a la propiedad de la tierra, la igualdad, la libertad y la autonomía en las decisiones sobre los asuntos de los pueblos indígenas, estableciendo la consulta previa de cualquier medida administrativa o legislativa que les afecta directamente, y de la explotación de los recursos naturales en su territorio. Con su vigencia promueve su aplicación del derecho consuetudinario. Aquí mencionamos el derecho consuetudinario, ¿cómo le llamaban los romanos? Inveterata consuetudo. Y el derecho consuetudinario se le llama así doctrinariamente, que viene de la costumbre, porque son actos eminentemente repetitivos. Miren, qué interesante. Aquí entramos en base al artículo 66 y 67 constitucional y del conjunto de normas y principios que evoca dicho convenio. No se olviden en ir leyendo los artículos de la Constitución, el Código Municipal, de todo lo que hemos venido estudiando. La Corte de Constitucionalidad, lo que yo les mencionaba, en consulta del Congreso de la República, en virtud de dudas presentadas en el sector social, opina que el contenido de las normas del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes no contradice la Constitución Política de la República, dice la Corte. Pero en el momento de su aprobación se hace con la siguiente reserva. Dicha aprobación se hace bajo el entendido que las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre dicho convenio, el cual no afecta derechos adquiridos ni efectos de carácter retroactivos. Eso está en el decreto 9-96, artículo 1. Eso está parecido a aquello que cómo se aplica el artículo 46 sobre los derechos humanos. Si el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno sobre aspectos relacionados con los derechos humanos. Bueno, eso es parte de otra cátedra que tendríamos que analizar. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Valcárcel? En Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos sintetiza el convenio expresado, dice, el derecho a la autoidentificación de los indígenas, el derecho de ser consultado por el Estado
el derecho a la participación cultural, social, económica y política, y el derecho fundamental a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo, y esto es la esencia fundamental, la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Bueno, salimos del convenio. Entrémosle a lo que les expliqué sobre el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. El tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala. Que los pueblos indígenas incluyen, lo que mencionaba la compañera, al pueblo maya, al pueblo garífona y el pueblo xinca. Lo que no pusieron aquí fue a los mestizos. Y que el pueblo maya está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común. ¿A qué raíz de su historia conquista, la colonización y los desplazamientos como las migraciones? La nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, es lo que nos dice el acuerdo sobre identidad. Que a raíz de su historia, la conquista, la colonización, los desplazamientos y migraciones, Guatemala, como consecuencia, tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. ¿Por qué? Porque hay más de 23, 24 grupos étnicos en Guatemala. En Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación solo si se reconocen todos sus aspectos, la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo en todo sentido. Todos estos aspectos se han ido desvaneciendo de conformidad con el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas, constitucionalmente el convenio 169. Que todos los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos, y que el presente acuerdo busca crear, ampliar y fortalecer las estructuras, condiciones, oportunidades y garantías de participación de los pueblos indígenas en el pleno respeto de su identidad y el ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles derechos? Participación política, participación cultural, participación social, el derecho de participar en la administración. Por lo tanto, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en adelante las partes acuerdan lo siguiente. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca se le consideraba como la parte que quería derrocar al gobierno, como las Fuerzas Armadas Rebeldes, las FARC, y otros grupos, Robin García, y otros grupos de los cuales se fueron a, a, a refugiar a las montañas. La Unidad Revolucionaria Guatemalteca fue derrotada por el ejército de Guatemala. Y lamentablemente aquí fue cuando se dio el genocidio de parte de Ríos Montt, que fue sentenciado en los tribunales en Guatemala como un genocida, porque se cometió genocidio con la destrucción de varios grupos étnicos, porque pensaban de que estos, en parte, o es posible, hayan colaborado con los guerrilleros para derrocar al gobierno del cual no lo pudieron hacer. Ese enfrentamiento entre la Unidad Revolucionaria Guatemalteca y el Ejército de Guatemala trajo como consecuencia miles de millares de miles de muertos durante 35, 40 años de enfrentamiento. Y como consecuencia, antes del periodo del señor Álvaro Arzú, ya venía trabajando en Oslo, México, en varios países de Europa,
el acuerdo de la firma de la paz, que se dio el 29 de diciembre de 1997. ¿Qué ha traído como consecuencia? Se calmó la guerrilla, pero se puso peor, porque hoy es un caos. Y el caos es un desorden administrativo, es un desorden el cual hay en Guatemala que hay que poner orden. Aquí se requiere alguien que venga con decisión y que no tenga compromisos políticos internacionales. Porque si trae compromisos internacionales, no va a ser absolutamente nada como actualmente. Tenemos un excelente presidente, pero está atado hasta la mandíbula internacionalmente. Él no puede hacer nada. Primero los derechos humanos. Derechos humanos, miren a Bukele lo que hizo. Salvador, no sé si han ido ustedes a pasear. Sus calles toditas asfaltados. Los puentes toditos arreglados. En El Salvador hay una paz. Uno de los países más violentos del mundo. Vayan a ver El Salvador. Es uno de los países más pacíficos del mundo. Increíble. Y lo tenemos a la par. Pensemos a ver a quién vamos a nombrar. Debiéramos de unir a Centroamérica y poner a Bukele de presidente. Porque en Guatemala, ¿a quién podríamos poner? ¿A quién? En mis años, créanme que hasta ahorita no tengo candidato. Con la misma retórica y el mismo discurso. El mismo discurso de toditos. Hay como 25, 28 partidos políticos. Y a cada voto de cada partido político le dan como 5 o 6 dólares. Imagínense ustedes. Un gran negocio. Hombre, en un país como el nuestro, no es así como se plantean las cosas. Bueno, sigamos. Luego tenemos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el preámbulo o bien en los considerandos establece que la libertad, fíjense pues, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esto está plasmado en nuestra Constitución. Considerando que el desconocimiento y al menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes que la ciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Pero eso es para nosotros, las personas de que hemos sido víctimas de la delincuencia. Es a nosotros a quienes los derechos humanos deben de protegerse y no proteger a la delincuencia. A la delincuencia ni pan ni agua. Ellos hay que tratarlos como delincuentes y como terroristas. Es lo que no nos permite el desarrollo en este país. Mire la televisión. Mire, no hay mínimo 20 asaltos diarios en motos con los señores de los que llevan los cascos. ¿Qué hace la policía? En contubernio con ellos realizan ese tipo de actividades. Yo siempre lo he dicho, yo no confío en ellos. Son los mismos. Por lo tanto, debe de establecerse realmente políticas, estrategias y de seguridad con la gente que se está metiendo a la policía a trabajar. Se meten ahí porque quieren salir millonarios. Ahorita que los que fueron policías son diputados y los que son diputados ahora quieren ser presidentes. Dios santo, por Dios, jóvenes. Miren al pollo ronco con quien anda. Creo que era policía, luego fue diputado, luego fue presidente del Congreso, hoy quiere ser presidente de la República. Y con un discurso populista, que es lo que el pueblo quiere oír, con una lámina ya los convencieron para el voto. Y eso es lo que ellos no quieren, que nosotros estudiemos porque estamos saliendo del analfabetismo.
Estamos viendo la forma de cómo roban. Ejemplo, ¿cómo es posible que se haya creado el acuerdo del subsidio de la gasolina para las empresas? Habían como 170 millones para 2 meses, teniendo haciendo el subsidio. El subsidio es el dinero que se les da a los que importan la gasolina. Yo siempre compartía el criterio, no de todos los diputados, uno que otro, que no es mafioso, quería que se quitaran los impuestos a la gasolina, porque los impuestos a la gasolina es para arreglar carreteras. Si no han arreglado absolutamente nada, hubieran quitado el impuesto y hubiera bajado la gasolina. Y hubiera bajado hasta que se arregle el problema internacional de la guerra con Irán y todos esos lugares. Pero viene el gobierno y les pone prácticamente, incrementa de los 162 millones que tenían para 2 meses, les pone 200.000 millones a los diputados para que aprobaran el subsidio. Esos 60, 70, esos 400.000 millones, ¿a dónde van a ir a parar? Si lo que se negoció son los 168.000 para el subsidio y los otros 400.000, ¿a dónde van a ir a dar, jóvenes? Van a ir a dar a la bolsa de los diputados que aprobaron el subsidio para estos. Hubieran aprobado mejor el impuesto que se paga a las gasolinas, que nos hubiera favorecido a todos. Y hasta que termine la guerra. ¿Qué va a pasar dentro de 4 meses? Dentro de 2 meses. Se terminó el subsidio y ahí viene el otro sobre la mesa para continuar con el subsidio para mantener los precios bajos de la gasolina. Esa es la forma como roba el Congreso. Se tapan con la misma chamarra, justifican con una cosa y hacen otra cosa. Pero al pueblo lo tienen desinformado. ¿Por qué no dijeron, jóvenes? Decirles al pueblo de Guatemala, la aplicación del subsidio son 162 millones. Punto. Y se va a aprobar, de acuerdo. Pero no lo aprobaban. Pasaron 15 días y no aprobaban ese acuerdo en el Congreso. Lo aprobaron cuando el gobierno los infló, les dio como 40 millones más para repartírselo entre ellos. Y les dieron los 168 millones al subsidio de los que importan la gasolina para 2 meses. ¿Qué va a pasar en junio? La misma operación para seguir robando. Mejor hubieran quitado el impuesto a la gasolina, llegan los 2 meses y continúa hasta la solución del problema que se tiene internacionalmente. Eso no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque nadie quiere que se sepa la realidad de la forma como estos roban y nos tienen a nosotros abandonados completamente sin decir absolutamente nada. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Miremos, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, dotados como están de razón y de conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero, ¿cómo fraternalmente se va a comportar un grupo con otro que son terroristas? A ellos hay que tenerlos bajo la tierra. A ellos hay que tenerlos abandonados, porque son terroristas que no nos permiten vivir en paz. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Observación, salvo prueba en contrario, que sean terroristas. Ah, no, hombre, aquí no se encubren porque es un gran negocio lo de los derechos humanos en Guatemala. Que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivo de raza, color u origen nacional, a excepción los terroristas que deben de tratarse como tal. Pero no, porque esto está hecho a la medida de todos los explotadores y vividores que trabajan en derechos humanos y que vienen a Guatemala, porque ellos tienen unos grandes salarios en dólares y sencillamente por dar información a nivel internacional de lo que está sucediendo en el país, que ha mejorado, que el mismo discurso y la misma información que hacen todos los años los vividores de los derechos humanos en Guatemala. En El Salvador le dijo Bukele, si ustedes quieren que estos terroristas vivan bien, entonces vengan ustedes a administrarlos y a cuidarlos y a darle de comer, y a bañarlos. Conmigo no, dijo. Aquí se les va a tratar como lo que son, asesinos y criminales. Eso le costó mucho a Bukele. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos lo ha apoyado. Pero en Guatemala no podemos, porque nuestro presidente está vendido internacionalmente con respecto a los derechos humanos. No se discute, es una gran persona, es un gran presidente, pero para Suiza, un presidente para Europa, no para nosotros, que somos populistas, que somos tercermundistas y neófitos. Vayan ustedes a la Aurora, al aeropuerto de la Aurora. Toda la gente tirada en el suelo esperando que aterricen los aviones para venir a recoger a sus parientes que vienen de Estados Unidos o de otro país. Ahí están los chuchos con ellos, señores, por Dios santo, tirados en el suelo. Yo cuando llegué me espanté y me dijeron, es un país tercermundista. Los gringos, cuando miraban, los gringos se iban así como hasta corriendo, huyendo de donde estaba la gente sentada en el aeropuerto. Bueno, sigamos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Aquí es cuando mencionábamos la apología. Este pacto es de cumplimiento obligatorio para todos los estados que lo hayan ratificado o adherido, reforzando su eficacia por la acción del Comité de los Derechos Humanos, concebido como un órgano de tutela jurisdiccional y ante el cual gozan de legitimación dinámica de los recursos mediante su protocolo facultativo, no solo los estados signatarios, sino también las personas individuales de dichos estados. Lo importante de este pacto es que incorpora a nivel jurídico el derecho a la libre determinación de los pueblos, prohibición de toda apología, dice. ¿Y cómo se interpreta la apología desde el punto de vista del curso? Es un discurso en el que se alaba, se defiende o se justifica a alguien o a algo en forma encendida o vehemente a favor de la guerra, el odio nacional y el odio religioso, el derecho de las minorías a la propia vida cultural, su propia religión y al propio idioma. Todo aquel que entra, por ejemplo, a exhortar que el idioma de los grupos mayas es un idioma que viene a disminuir la cultura de los pueblos indígenas, él está hablando en contra de la religión, en contra de la cultura de los grupos étnicos. Está hablando desde el punto de vista de la apología. Y en nuestro Código Penal se habla de la apología del delito. Aquel que exhorta, aquel que está motivando a una guerra o bien a la violencia, comete el delito de apología del delito, el cual es sancionado penalmente. El artículo 20 de esta ley
que habla de los aspectos civiles y políticos relacionados con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 20, numeral primero, se refiere: toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Luego tenemos la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Cuál es el origen de la discriminación? ¿En dónde está el origen de la discriminación? ¿Qué tipo de discriminación estructuralmente tenemos en Guatemala? De acuerdo a este aspecto de discriminación, se reformó el Código Penal en su artículo 202 bis, en donde regula las clases de discriminación. Quiénes, cómo y cuándo lo fáctico debe de sancionarse en cuanto a la aplicación de la discriminación basada al Código Penal. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de dignidad e igualdad inherentes a todos los seres y que todos los Estados miembros se han comprometido a tomar medidas conjuntas o separadamente en cooperación con la organización para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el promover y estimular el respeto universal y el efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión, considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y las libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional. En la presente convención, la expresión de discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basados por motivos de color, raza, linaje u origen nacional u étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad que los seres todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica y social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. En otras palabras, se refiere en cuanto a la aplicación de esa discriminación que se ha dado. ¿Por qué los alemanes se creían raza aria? ¿Por qué se creían que eran superiores? El por qué de Hitler elimina a más de 6.000 judíos. ¿Cuál es el motivo de esa eliminación, de ese genocidio que se aplicó en esa época de parte de los alemanes que se creían una clase superior? Bueno, jóvenes alumnos, sí, les dije 45 minutos, hemos finalizado. Hemos hablado de lo que era discriminación, hemos hablado del convenio 169, hemos hablado de los acuerdos de paz, hemos hablado del pacto de los civiles, de los derechos civiles y políticos, hemos hablado de la dualidad jurídica. Todo lo que les he mencionado y lo que hemos estudiado y analizado viene en el examen. El examen lo estoy elaborando, no sé si les pongo 15 preguntas o 2 puntos o les pongo 30 preguntas a 1 punto. El examen, jóvenes, es personalísimo. El examen está establecido con un tiempo determinado para contestar cada pregunta y la sumatoria de los minutos es para contestar las 30 preguntas o las 15 preguntas. No lo contesten en grupo porque no les va a dar tiempo de entregar el examen y como está ya medido el examen para las respuestas al tiempo establecido,
el programa cierra y ustedes lo van a querer incorporar o meter en otras palabras, como se dice coloquialmente, no se los va a aceptar. Y es como que no se hayan examinado. Por lo tanto, lea las instrucciones. Bueno, tengo 30 minutos o 20 minutos y ustedes están contestando y viendo su reloj. Enciérrense en determinado lugar. Olvídense de darle de comer a la mascota, al chucho. Olvídense de todo. Métanse a un lugar a contestar su examen. Pero lean. Si no han leído, entonces mejor no se metan al examen y los espero en la retrasada. Porque este examen es para aquel que leyó. Sencillamente para subrayar. No le puse temas, no le puse casos, no. Sencillamente, ¿qué es tal cosa? Miren, 4 respuestas, selección múltiple, es tal, es tal, es tal. Una vez hayan contestado, tas, o dejaron preguntas anteriores, regresan y miran y lo envían tranquilamente sin estar comunicándose con el vecino, con el compañero, que lo que está haciendo ahí es que pierda la atención con el examen que está haciendo. Vos, ¿qué tenés en la pregunta número tal? Ahí usted ha perdido 30 segundos o ya perdió un minuto. Cuando llegue el momento, usted ya no va a poder contestar. No interrumpa a su compañero, por favor. Déjelo que también él conteste, que estudie y que lea. ¿Tienen alguna duda? Me la pueden consultar en este momento o bien se la consultan a mi auxiliar y le dicen de que tienen tales dudas. Y yo el próximo día viernes, la compañera me dice, mire, Lick, fíjese que tienen ciertas dudas y quieren platicar con usted. Con mucho gusto, nos miramos el próximo viernes. De lo contrario, jóvenes, hemos finalizado el programa de Derecho de los Pueblos Indígenas. Créanme sinceramente que he trabajado con un grupo muy selecto, no ha habido ningún problema y espero que no en mi clase, sino que en todas a ustedes les haya ido bien. Estoy completamente satisfecho, hemos terminado y por lo tanto los felicito, los motivo a que continúen estudiando y que sean excelentes profesionales, que la facultad y la universidad los necesita mucho. Pasen feliz noche, tienen dudas, ahí estamos a la orden. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.